Hola, mi nombre es Néstor. Dal nos cuenta lo siguiente. 1. Llame la atención sobre los errores de los demás indirectamente. Federico pasaba por uno de sus talleres metalúrgicos un mediodía cuando se encontró con algunos empleados fumando. Tenían sobre las cabezas un gran letrero que decía prohibido fumar, pero Federico no señaló el letrero preguntando ¿no saben leer? No señor, se acercó a los hombres, entregó a cada uno un cigarro y les dijo les agradeceré mucho amigos que fumen estos afuera. Ellos no ignoraban que él sabía que habían desobedecido una regla y lo admiraron porque no decía nada al respecto, les obsequiaba y les hacía sentir importantes. No se puede menos que querer a un hombre así, ¿verdad? Esto está relacionado con el capítulo anterior sobre dramatizar las ideas. Maximiliano todos los días solía efectuar una gira por su gran tienda. Una vez vio a una clienta que esperaba junto a un mostrador. Nadie le prestaba la menor atención. Los vendedores estaban reunidos en grupo al otro extremo del mostrador, conversando y riendo. No dijo una palabra. Se colocó detrás del mostrador, atendió personalmente a la mujer y después entregó su compra a los vendedores para que la hicieran envolver y siguió su camino. A los funcionarios públicos se los suele criticar por no mostrarse accesibles a sus votantes. Son gente ocupada y el defecto suele estar en empleados sobreprotectores que no quieren recargar a sus jefes con un exceso de visitantes. El intendente Miguel durante muchos años insistió en que su personal permitiera que la gente que fuera a verlo pudiera hacerlo. Decía tener una política de puertas abiertas y aún así los ciudadanos de su comunidad se veían bloqueados por secretarias y empleados cada vez que querían verlo. Al fin el alcalde encontró una solución. Sacó la puerta de su oficina, sus ayudantes comprendieron el mensaje y el alcalde tuvo una administración realmente abierta al público desde que derribó simbólicamente la puerta. El mero cambio de una pequeña palabra puede representar la diferencia entre el triunfo y el fracaso en cambiar a una persona sin ofenderla o crear resentimiento. Muchos creen eficaz iniciar cualquier crítica con un sincero elogio, como se dijo antes, pero seguido de la palabra pero. Y a continuación, la crítica. No hay que usar la palabra pero luego de los elogios, porque eso es como decirle que pese a sus virtudes, estas no son suficientes. Reemplaza la palabra pero por la palabra y. Antes habíamos visto en otro video la importancia de elogiar antes de criticar. Acá nos tiene un tip muy importante que es el de no usar la palabra pero, porque la palabra pero anula todo lo que se dijo anteriormente, anula el elogio. Hay que usar la palabra y. Por ejemplo, si se desea cambiar la actitud descuidada de un niño respecto de sus estudios, podemos decir: estamos realmente orgullosos de ti, Juancito, por haber mejorado tus notas este mes, pero si te hubieras esforzado más en álgebra, los resultados habrían sido mejores todavía. Juancito se sentirá feliz hasta el momento de oír la palabra pero. En ese momento cuestionará la sinceridad del elogio, que le parecerá un truco para poder pasar de contrabando la crítica. La credibilidad sufrirá y probablemente no lograremos nuestro objetivo de cambiar la actitud de Juancito hacia sus estudios. Esto podría evitarse cambiando la palabra pero por y. Entonces tendría que haber dicho: estamos realmente orgullosos de ti, Juancito, por haber mejorado tus notas este mes. Y si sigues esforzándote, podrás subir las notas de álgebra al nivel de los demás. Ahora sí podrá aceptar el elogio porque no hubo un seguimiento con crítica. Le hemos llamado indirectamente la atención sobre la conducta que queríamos cambiar y lo más seguro es que se adecuará a nuestras expectativas. ¿Estás de acuerdo? Margarita cuenta cómo convenció a unos desprolijos obreros de la construcción de que hicieran la limpieza al terminar el trabajo mientras construían una adición a su casa. Durante los primeros días de trabajo, cuando volvía de su oficina, notaba que el patio estaba cubierto de fragmentos de madera. No quería ganarse la enemistad de los obreros, que por lo demás hacían un trabajo excelente. De modo que cuando se marcharon, ella y sus hijos recogieron y apilaron todos los restos de madera en un rincón. A la mañana siguiente llamó aparte al capataz y le dijo: estoy realmente contenta por el modo en que dejaron el patio anoche. Así de limpio y ordenado no molestará a los vecinos.
Desde ese día, los obreros recogieron y apilaron los restos de madera, y el capataz se acercaba todos los días a la dueña de casa buscando aprobación por el orden que habían hecho el día anterior. Una de las áreas de controversia más áspera entre los miembros de la reserva de las Fuerzas Armadas y los oficiales regulares es el corte de pelo. Los reservistas se consideran civiles, cosa que son la mayor parte del tiempo, y no les agrada tener que hacerse un corte militar. El sargento Horacio de la Escuela Militar 542 se vio ante el problema de trabajar con un grupo de oficiales de la reserva sin destinos. Como veterano sargento, lo normal en él habría sido aullarles a las tropas y amenazarlas. En lugar de eso, prefirió utilizar un enfoque indirecto. «Caballeros», comenzó, «ustedes son líderes, y el modo más eficaz de practicar el liderazgo es hacerlo mediante el ejemplo. Ustedes deben ser el ejemplo que sus hombres quieran seguir. Todos saben lo que dicen los reglamentos del ejército sobre el corte de pelo. Yo me haré cortar el cabello hoy, aunque lo tengo mucho más corto que algunos de ustedes. Mírense al espejo, y si sienten que necesitan un corte para ser un buen ejemplo, nos haremos tiempo para que hagan una visita al peluquero». El resultado fue predecible. Varios de los candidatos se miraron al espejo y fueron a la peluquería esa tarde y se hicieron un corte de reglamento. A la mañana siguiente el sargento comentó que ya podía ver el desarrollo de las cualidades de liderazgo en algunos miembros del escuadrón. Había fallecido el que fuera un prominente miembro de la iglesia y Emanuel, su sucesor, debía pronunciar un discurso en su honor. Ansioso de causar una buena impresión, escribió, corrigió y pulió su sermón con minucioso cuidado. Después lo leyó a su esposa. Era pobre, como lo son casi todos los discursos escritos. La esposa podría haber dicho: «Eso es horrible, no sirve para nada, harás dormir a los fieles, parece un artículo de una enciclopedia. Al cabo de tantos años de predicar, ya deberías saber de estas cosas. Por Dios, ¿por qué no hablas como un ser humano? ¿Por qué no eres natural? No vayas a leer este discurso». Si hubiera dicho eso, ya se sabe lo que habría ocurrido. Y ella también lo sabía. Por eso se limitó a señalar que aquel discurso podría servir como un excelente artículo para una revista literaria. En otras palabras, lo ensalzó y al mismo tiempo sugirió sutilmente que como discurso no servía. Emanuel comprendió la indicación, desgarró el manuscrito tan cuidadosamente preparado y predicó sin utilizar notas siquiera. Una eficaz manera de corregir los errores de los demás es indirectamente. ¿Estás de acuerdo? Nos cuenta en otro capítulo Dale Carnegie lo siguiente. Él dice: hable de sus propios errores antes de criticar a los demás. Josefina había venido de su pueblo a la ciudad para trabajar como secretaria. Ella tenía 19 años y se había recibido 3 años antes en la escuela secundaria y su experiencia de trabajo era apenas superior a 0. Hoy es una gran secretaria, pero en los comienzos era, susceptible de mejorar, digamos. Un día en el que el jefe se puso a criticarla, reflexionó: un momento, eres 2 veces mayor que ella, has tenido 10.000 veces más experiencia que ella en estas cosas. ¿Cómo puedes esperar que ella tenga tus puntos de vista, tu juicio, tu iniciativa, aunque sean mediocres? ¿Qué hacías tú a los 19 años? ¿No recuerdas los errores y disparates de tono que hacías? ¿No recuerdas cuando hiciste esto y aquello? Después de pensar un momento, honesta e imparcialmente, llegué a la conclusión de que el comportamiento de Josefina a los 19 años era mejor que el mío a la misma edad, y lamento confesar que con ello no le hacía un gran elogio. Desde entonces, cada vez que quería señalarle un error, solía comenzar diciendo: has cometido un error, pero no es peor que los que yo cometía a tu edad. El juicio llega con la experiencia. Pero, ¿no te parece que habría sido mejor hacer esto de tal o cual manera? No es tan difícil escuchar una crítica si el que la hace empieza admitiendo humildemente que también él está lejos de la perfección. ¿Estás de acuerdo? De ese modo, evita socavar el sentido de importancia que tiene la persona. Y eso es todo por lo cual vivimos las personas. Satisfacer nuestro sentido de importancia es una necesidad humana tan importante como la de alimentación, techo, amor, familia. El doctor Dilliston, un ingeniero, tenía problemas con su nueva secretaria. Las cartas que le dictaba llegaban a su escritorio para ser firmadas con 2 o 3 errores de ortografía por página. Cuenta el señor Dilliston lo siguiente: como muchos ingenieros, no me he destacado por la excelencia de mi redacción u ortografía. Durante años he usado una pequeña libreta alfabetizada donde anotaba el modo correcto de escribir ciertas palabras.
Cuando se hizo evidente que el mero hecho de señalarle a mi secretaria sus errores no harían que ella consultase el diccionario, decidí proceder de otro modo. En la próxima carta donde vi errores, fui a su escritorio y le dije: no sé por qué, pero esta palabra no me parece bien escrita. Es una de esas palabras con las que siempre he tenido problemas. Es por eso que confeccioné este pequeño diccionario casero. Abrí la libreta en la página correspondiente y dije: sí, aquí está, aquí así es como se escribe. Yo tengo mucho cuidado con la ortografía porque la gente nos juzga por lo que escribimos y un error de ortografía puede hacernos parecer menos profesionales. No sé si habrá copiado mi sistema, pero desde esa conversación la frecuencia de sus errores ortográficos ha disminuido significativamente. El culto príncipe Bernhard von Bülow aprendió la gran necesidad de proceder así allá por 1909. Von Bülow era por entonces canciller imperial de Alemania y el trono estaba ocupado por Guillermo II, Guillermo el Altanero, Guillermo el Arrogante, Guillermo el último de los Kaiseres de Alemania, empeñado en construir una flota y un ejército que, se envanecía a él, serían superiores a todos. Pero ocurrió una cosa asombrosa. El Kaiser pronunciaba frases increíbles que conmovían al continente y daban origen a una serie de explosiones cuyos estampidos se oían en el mundo entero. Lo que es peor, el Kaiser hacía estos anuncios tontos, egotistas, absurdos en público. Los hizo sentado frente a un huésped de Inglaterra y dio su permiso real para que se los publicara en el diario Daily Telegraph. Por ejemplo, declaró que era el único alemán que tenía simpatía por los ingleses, que estaba construyendo una flota contra la amenaza del Japón, que él, y solo él, había salvado a Inglaterra de ser humillada en el polvo por Rusia. Que él, y solo él, había salvado a Inglaterra de ser humillada en el polvo por Rusia y Francia. Que su plan de campaña había permitido a Lord Roberts vencer a los Boers en África del Sur, y cosas así por el estilo. En 100 años, ningún rey europeo había pronunciado palabras tan asombrosas. El continente entero zumbaba con la furia de un nido de avispas. Inglaterra estaba furiosa, los estadistas alemanes asustados, y en medio de esta consternación, el Kaiser se asustó también y sugirió al príncipe von Bülow, el canciller imperial, que asumiera la culpa. Sí, quería que von Bülow anunciara que la responsabilidad era suya, que él había aconsejado al monarca decir tantas cosas increíbles. Pero Majestad, protestó von Bülow, me parece imposible que una sola persona, en Alemania o Inglaterra, me crea capaz de aconsejar a vuestra Majestad que diga tales cosas. En cuanto hubo pronunciado estas palabras, comprendió que había cometido un grave error. El Kaiser se enfureció. ¿Me considera usted un borrico?, gritó, capaz de hacer disparates que usted no habría cometido jamás. Von Bülow sabía que debió elogiar antes de criticar, pero como ya era tarde, hizo lo único que le quedaba para remediar su error. Elogió después de haber criticado y obtuvo resultados milagrosos como sucede tan a menudo. Lejos estoy de pensar eso, respondió respetuosamente. Vuestra Majestad me supera en muchas cosas, no solo, claro está, en conocimientos navales y militares, sino sobre todo en las ciencias naturales. A menudo he escuchado lleno de admiración cuando vuestra Majestad explicaba el barómetro, la telegrafía o los rayos Röntgen. Me avergüenzo de mi ignorancia en todas las ramas de las ciencias naturales. No tengo una noción siquiera de la química o la física y soy del todo incapaz de explicar el más sencillo de los fenómenos naturales. Pero, como compensación, poseo ciertos conocimientos históricos y quizás ciertas cualidades que son útiles en la política, especialmente la diplomacia. Sonrió encantado el Kaiser. Von Bülow lo había elogiado. Von Bülow lo había exaltado y se había humillado. El Kaiser podía perdonar cualquier cosa después de eso. ¿No he dicho siempre, exclamó con entusiasmo, que nos complementamos espléndidamente? Debemos actuar siempre juntos y así lo haremos. Si alguien me habla mal del príncipe von Bülow, le aplastaré la nariz de un puñetazo, decía el Kaiser. Von Bülow se salvó a tiempo, pero a pesar de ser un astuto diplomático, cometió un error. Debió empezar hablando de sus defectos y de la superioridad de Guillermo, y no dando a entender que el Kaiser era un imbécil que necesitaba un alienista. Si unas pocas frases para elogiar al prójimo y humillarse uno pueden convertir a un Kaiser altanero e insultado en un firme amigo,
Imaginemos lo que podemos conseguir con la humildad y los elogios en nuestros diarios contactos. Si se los utiliza con destreza, darán resultados verdaderamente milagrosos en las relaciones humanas. Admitir los propios errores, aun cuando uno no los haya corregido, puede ayudar a convencer al otro de la conveniencia de cambiar su conducta. Esto lo ejemplificó Clarissa cuando descubrió que su hijo de 15 años estaba experimentando con cigarrillos. Naturalmente, no quería que David empezara a fumar, pero su padre y yo fumábamos. Le estábamos dando constantemente un mal ejemplo. Le expliqué a David cómo empecé a fumar yo más o menos a su edad y cómo la nicotina se había apoderado de mí y me había hecho imposible abandonarla. Le recordé lo irritante que era mi tos y cómo él mismo había insistido para que yo abandonara el cigarrillo pocos años antes. No lo exhorté a dejar de fumar, ni lo amenacé o le advertí sobre los peligros. Todo lo que hice fue contarle cómo me había enviciado con el cigarrillo y lo que había significado para mí. El muchacho lo pensó y decidió que no fumaría hasta terminar la secundaria. Pasaron los años y David nunca empezó a fumar. Y ya no lo va a hacer nunca más. Como resultado de esa misma conversación, yo tomé la decisión de dejar de fumar y con el apoyo de mi familia lo he logrado, nos cuenta Clarissa. Hable de sus propios errores antes de criticar a los demás. ¿Estás de acuerdo?